Bien, bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una jornada más de este exitoso ciclo de conferencias organizado por AIDA Argentina y AIDA Joven Argentina, en donde damos tratamiento al impacto que está teniendo la pandemia en el derecho de seguros. En esta oportunidad, la jornada que nos ocupa, la temática estará referida a reaseguros y pandemia. Y los disertantes a cargo serán el doctor Carlos Estevenet y el doctor Martín Arganiaras Luque. En cuanto a anunciar muy brevemente unos pocos antecedentes de los bastos que tienen estos dos prestigiosos profesionales, podemos decir respecto al doctor Carlos Estevenet que es socio de Bulló Abogados, presidente del grupo de trabajo de reaseguros de AIDA y de AIDA Internacional y de AIDA Argentina, y entre otras prácticas se dedica al derecho de seguros y al derecho de reaseguros. Por su parte, el doctor Martín Arganiaras Luque es egresado de la Universidad Católica Argentina en el año 1998 y es responsable de la práctica de seguros y reaseguros del estudio Allende y Brea desde el año 2003. Agradecemos la gentileza de estos dos prestigiosos profesionales de compartir esta jornada con nosotros y les cedemos la palabra para que comiencen con su disertación. Martín, tenés que poner el audio. Ahí se lo habilita. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacerse el tiempo para participar de este evento. Sí que hay muchos, con lo cual vamos a tratar de ser rápidos, sintéticos, ir al grano sobre los puntos que queremos tocar. Y vamos a comenzar primero planteando algunas cuestiones básicas para después irnos a unas cuestiones o a los aspectos un poquito más complejos de este punto. ¿Pero por qué las cuestiones básicas? Porque quizás reaseguro es una práctica que no está difundida en general entre los abogados y también en seguros. Muchas veces observo que no todos los que se dedican a esta actividad tienen claro estos aspectos o algunos aspectos que para mí son esenciales, que si no los conoces, quizás cuando tengas que pensar o desarrollar alguna idea respecto al tema, o sea, quizás no lo vas a encarar de la manera adecuada. En ese sentido, a mí me gusta comenzar abriendo la cancha diciendo, señores, acuérdense que tenemos los asegurados, tenemos las aseguradoras, tenemos los productores asesores seguros, y también tenemos unos señores que ahora están acá algunos, hasta el 2011 no estaban acá, que se llaman los reaseguradores, ¿no? En nuestro mercado tenemos lo que llamamos los reaseguradores locales, hay intermediarios, brokers de reaseguros, y también producto de la creación de los reaseguradores locales en Argentina, desde el año 2011, también ahora escuchamos más asiduamente la figura de los retrocesionarios, ¿no? Que vendrían a ser los reaseguradores de los reaseguradores locales, ¿no? Dicho esto, yo llamo esto cadena asegurativa, y esta cadena asegurativa tiene un principio de equilibrio, un principio que se va, digamos, desenvolviendo de manera armónica, hasta que se producen algunos quiebres que son los que en algunos ejemplos vamos a contar. ¿Qué es el reaseguro? Básicamente es una herramienta financiera para transferir riesgos similar a lo que es el contrato de seguro. Fácilmente es el aseguramiento de los aseguradores o es el seguro de los aseguradores, ¿no? Y viéndolo como un negocio, lo vamos a entender como el negocio de asegurar a compañías de seguros mediante la transferencia de parte de la responsabilidad de la compañía de seguros a estos. ¿Y cuál es el beneficio de tener esta figura? Primero, te va a permitir la capacidad de que va a permitir a compañías de seguros locales que suscriban y cubran riesgos que de no contar con esta posibilidad de transferir esos riesgos a los reaseguradores no lo podía hacer. Imagínense ahora que se está hablando de la fusión de Aerolíneas y Austral, ¿no? ¿Qué suma asegurada tiene cada avión de Aerolíneas
¿hay alguna compañía de seguros que podría solventar el pago de la suma asegurada por daños materiales de algún avión de aerolíneas, alguna compañía de seguro local? Imposible. Entonces, ahí es donde aparece el reaseguro, ¿no?, que le da la capacidad de suscripción de riesgos en el marco local, eleva el profesionalismo porque tiene una expertise, porque no solamente opera con Argentina, sino puede operar con 20, 30, 40, 200 países, y esto va a ayudar a reducir la posibilidad de insolvencia de los aseguradores, ¿no? Y lo que ocurre a nivel de seguros, aunque nosotros que no trabajamos en reaseguros no lo veamos, tiene un impacto en esta actividad de reaseguro. Como yo siempre digo, nada es gratis, ¿no? Y aunque no veamos las consecuencias, así están. Y quizás, lamentablemente, para darte cuenta de las consecuencias de la ruptura de esta cadena asegurativa, del quiebre, cuando se rompen algunas relaciones productos de algunas cuestiones, esto tiene un efecto concreto en la sociedad. Que la gran mayoría no lo ve, no lo siente, pero lo tiene. Y les puedo contar algunos ejemplos. El siniestro de Once. El siniestro de Once, había un tren que chocó, murió un montón de personas. ¿Ese tren tenía reaseguro en Argentina? No, no tenía reaseguro. ¿Por qué no tenía reaseguro? Pues nos tenemos que ir 20 años atrás, donde ocurrieron una serie de hechos vinculados a la suscripción de los trenes. Esto después se trasladó también a una sentencia judicial que consideró que una cláusula de un deducible era nula y el juez la integró. Y quizás en el caso concreto nosotros podemos aplaudir y podemos decir qué bien que estuvo el juez, analizó la cuestión en el caso concreto, pero se olvidó de analizar lo que es nuestra actividad y lo que son estos principios. Y producto de esas decisiones judiciales que no estuvieron, digamos, o que no tuvieron consideraciones técnicas, cuando necesitamos el reaseguro, cuando necesitamos una cobertura para amparar lo que fue la tragedia de Once, no estaban. Y esto también lo he visto en coberturas ambientales, donde sin el apoyo de los reaseguradores, por falta de certeza, por falta de seguridad jurídica, por condenas en exceso de los límites de las sumas aseguradas, llevó a que, pese a tener una normativa aplicable y tener, digamos, herramientas en las que se trabajaron muchísimo para darle un marco a esto, ningún reasegurador está, digamos, disponible o tiene intención de acompañar a un accidente local, una compañía de seguros local en la suscripción de riesgos ambientales. Esto también lo he visto en un sinnúmero de casos, donde la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta, pero han habido incrementos de prima de reaseguro producto de determinadas decisiones judiciales que impactaron al seguro y por ende al reaseguro. Entonces, es apasionante esta rama, esta área, porque hay muchos supuestos que entran dentro de una materia que se llama análisis económico del derecho. Entonces, todo tiene consecuencias, nada es gratis, ¿no? Ese es el primer fundamento, el primer principio, la primera noción básica. La segunda noción básica, vamos a hablar del riesgo. ¿Qué es el riesgo, no? Es la posibilidad de que ocurra un hecho eventual que puede causar un daño, afectar la vida humana y la integridad de una persona, ¿no? Y el riesgo tiene distintos componentes para poder, digamos, analizarlo en su complejidad, ¿no? Para que un riesgo sea asegurable, tiene que haber una dispersión en lo que se está cubriendo en ese hecho, tiene que haber incertidumbre, objetivo, tiene que tener una cierta frecuencia, y en base a todos esos aspectos, los actuarios realizan sus modelos actuariales y te van a determinar este riesgo o la exposición a riesgo de la compañía de seguros vinculado a un determinado hecho, a un determinado riesgo, va a ser cobra esta prima, manejate dentro de estos parámetros, etc. Entonces, esos son los riesgos asegurables, básicamente. Pero también tenemos, y hoy por hoy se está hablando mucho, los riesgos inasegurables, que en los países anglosajones se llaman los fundamental risk, que básicamente imposibilita asegurar un riesgo determinado. ¿Por qué? Porque quizás esa necesidad de conocer la frecuencia, esa dispersión que se necesita para que un riesgo sea asegurable, no existe o no se puede, digamos, determinar. Entonces, eso genera que estos riesgos se vuelvan inasegurables, ¿no? Y un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el riesgo por los cambios climáticos, que ninguna compañía de seguros en el mundo, ni ningún reasegurador al día de hoy ha logrado crear modelos, hacer un modelaje sobre lo que es la suscripción de este tipo de riesgos
porque esto les puede causar una pérdida enorme porque se desconocen, ¿no? Dicho esto, vamos ya metiéndonos en tema, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la epidemia y lo que es una pandemia. La epidemia, y váyanse acordando de todos los puntos que les voy diciendo, porque después los vamos a unificar. La epidemia básicamente es cuando una enfermedad se propaga, o sea, activamente porque el brote se descontrola y se mantiene en un tiempo. La particularidad de la epidemia es que va a afectar un área geográfica concreta, mientras que la pandemia tiene dos criterios, y el área geográfica que afecta es mucho mayor, y también se llama pandemia. Otro de los elementos esenciales de la pandemia es que los casos ya sean de transmisión comunitaria y no solamente importados. Entonces, ya encontramos una definición entre pandemia y epidemia, pero para hacérsela fácil, sabemos que la pandemia es mucho más expansiva, geográficamente es mucho más grande, etc. Y me he tomado el tiempo para analizar las distintas pandemias que hemos visto a lo largo del tiempo, y tenemos la fiebre española, que la estudié, que ocurrió en 1820, 1918 hasta el 2020, en el mismo periodo de la Primera Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, esto surge en un fuerte militar en Estados Unidos, y como la guerra estaba por terminar, necesitaba enviar las tropas a Europa, y pese a que estaba esta enfermedad, decide enviar igual, y se extienden los contagios a lo que es Europa. ¿Saben cuántas muertes produjo esta fiebre española? Entre 20 y 40 millones de muertes, mientras que la guerra en sí se estima que produjo 15 millones de muertos. Entonces, ahí ya tenemos un primer caso donde quizás podría ser un caso de estudio. Después tenemos la epidemia de la pandemia del HIV, del SIDA, el SARS en 2002, 2004, la gripe porcina 2009, 2010, MERS, el ébola, hasta llegar al COVID. La particularidad que tiene, por lo menos en el estudio que yo realicé preparando esto, que ninguna de estas, digamos, pandemias han tenido una cobertura, digamos, por parte del mercado asegurador como principio general, porque en algunos supuestos, como voy a explicar ahora, se van dando cuenta. Dicho todo esto, acá la pregunta ¿es la pandemia un riesgo asegurable o es un riesgo inasegurable? Y claramente, como principio general, vamos a insistir, porque vamos a ver supuestos que no se cubren, se puede decir que la pandemia, los efectos o el riesgo pandemia, ese hecho que puede ocasionar un daño en un bien o en la persona, son daños inasegurables, son lo que llaman fundamental risk. Entonces, es demasiado imprevisible, no hay modelos actuariales en los que se puedan basar las compañías de seguros y las compañías de reaseguros. Otros riesgos similares a estos que están muchas veces expresamente excluidos en las pólizas son la guerra, los riesgos nucleares, los riesgos por cambios climáticos que ya mencioné. Mientras tanto hay otros, por ejemplo los huracanes y los terremotos, que ya hay estudios, ya hay mucha experiencia donde se pueden hacer modelos. Pero eso también va a depender de cada país. Por ejemplo, en Inglaterra las inundaciones no se pueden, digamos, todavía no hay apetito de mercado para dar cobertura. Y ahí es donde viene el Estado, que crea un pool que se llama Flood Re, que le da cobertura. Lo mismo ocurre en California con el tema de los terremotos. Entonces, si vemos al seguro que funciona como una comunidad de intereses, una comunidad de alias, donde se forma un pool, un fondo, por el que se van a pagar pérdidas donde todos nosotros vamos a pagar las pérdidas de algunos de los miembros de ese pool, bueno, ahí sabemos que lo vamos a poder realizar porque vamos a tener estadísticas sobre la frecuencia, la dispersión, los costos, etc. En el caso de las pandemias, no. Entonces, el principio general, para dejarlo, que es un riesgo inasegurable por esencia. Es un tema que nadie lo habla. Estamos yendo ya. Entonces, últimamente me tocó analizar varias pólizas de seguros. Y las que me tocó revisar tienen lógica con esto. Por ejemplo, vi dos pólizas de property y una póliza de vida.
Las pólizas de property cubren, por ejemplo, o estas pólizas específicas también de vida, cubren la epidemia. Y vos me decís, bueno, pero cubre epidemia, pero excluye específicamente pandemia. ¿Por qué? Y porque la epidemia tiene una limitación geográfica y no sale de las fronteras de un país. Mientras que la pandemia sale de las fronteras de un país, el área geográfica no es concreta y afecta a un número mucho más grande de lo que puede llegar a afectar en principio las epidemias. Dicho esto, esto no significa que una compañía de seguros, y con el apoyo de un reasegurador eventualmente, quiera dar una cobertura por esto, quiera determinar. O esto no significa que acá vamos lo que seguramente vamos a estar discutiendo todo el día, lo que se viene discutiendo porque, o sea, es muy probable que este análisis no se ha hecho, que una póliza esté mal redactada, que no contemple una exclusión, que no sea, digamos, clara, que termine al final del día llevando a que exista cobertura. Más allá de que el principio o la finalidad o que estamos en presencia de un fundamental risk, de un riesgo de los fundamentales que no son asegurables. Entonces vemos que, por ejemplo, en Wimbledon, es un caso que lo estuve también tratando de indagar un poco, tenía una cobertura de pandemia, claro, pero ¿por qué? Porque la gente de Wimbledon había tenido un fuerte impacto de lo que había sido el SARS en el año 2002. Entonces fue específicamente, habló con un broker, hizo gestiones, ¿y saben cuánto pagó de prima durante los 17 años? Porque contrató esta póliza en 2003, según los medios de comunicación, 25 millones de libras. Pagó adicional, una suma adicional, para que le cubriera este tema, pero pagó por eso. Y lo que dicen los medios de comunicación, la prensa, que la indemnización, la compensación va a ser por 114 millones de libras, cuando la pérdida total son 160 millones de libras. Entonces, se puede dar esta cobertura, pero no va a ser algo que se dé por default en forma general, ¿no? Y también, como dije anteriormente, esto no significa que no vamos a tener discusiones sobre cobertura o no en determinados siniestros, producto de que haya una cláusula mal redactada, de que haya una confusión donde no esté expresamente excluido, etc. Entonces, para finalizar esta primera parte y ceder la palabra a Carlos, simplemente estuve revisando algunos estudios, reportes que son públicos, y en líneas generales, lo que dice, por ejemplo, uno de Willis, que salió el 23 de abril del 2020, es que los siniestros que se planteen por esta pandemia a nivel reaseguro van a ser manejables. O sea, no estamos ante presencia de nada que se considere que va a ser inmanejable para el mercado de reaseguros, producto de que seguramente muchas de las cuestiones no van a estar cubiertas. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que se establece, o por lo menos en determinadas líneas de negocio se está equiparando a lo que va a ser esta pandemia como un huracán de medio, digamos, de tamaño medio. Entonces, hoy por hoy el mercado de reaseguro lo que está pensando es no estamos enfrente del fin del mundo, vamos a ir monitoreando, vamos a seguir viendo qué pasa. Lo que sí va a impactar al mercado de reaseguro, como también al mercado asegurador, va a ser la situación económica global en general, porque obviamente las inversiones tanto de los reaseguradores como de las compañías de seguros han sido golpeadas fuertemente, entonces eso va a causar un impacto en lo que es en el mercado de reaseguros, y también, producto de la crisis económica, que vamos a ver qué alcance tiene, lo que va a causar es la reducción en el volumen de premio, en el volumen de premio que se genere. Con lo cual, estos son los primeros puntos que quería introducir para que Carlos ahora nos cuente algunos problemas puntuales que se están presentando. Muchas gracias. Bueno, gracias Martín, muy bueno, muy claro. Además me das pie para empezar vamos a ir desde un tema general a otro un poco más particular.
En realidad todo lo que dice Martín viene al caso porque el contrato de seguro tiene una base técnica, que es la que explicaba recién Martín, y es lo que determina lo que es asegurable y lo que no es asegurable. Y obviamente, lo que está dando el seguro y el reaseguro en este tipo de situaciones es una respuesta técnica a eventualidades que ocurren con cierta lógica y con cierta periodicidad, que es lo que no ocurre con la pandemia. Pero para ir más al concepto general, lo que quiero decir es que esta forma de cubrir eventualidades es una fórmula que está aceptada normativamente, por lo menos en la República Argentina y creo que en la mayoría de los países. Y esta aceptación normativa tiene dos pilares fundamentales, que son la Ley 20991 y la Ley 17418, si quieren también la 22400 para que no se ofendan los productores. Y esto implica que como sociedad aceptamos una forma de resolver eventualidades mediante un sistema. Y ese sistema se llama seguro privado, que tiene sus principios y que tiene sus propias formas de funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Viene la pandemia, voy a decir algo que por ahí ya lo escucharon varias veces, viene la pandemia para quedarse, porque la verdad no vemos una gran, digamos, no vemos en el corto plazo una salida de la situación sí, pero no de la pandemia en sí. Y obviamente aparecen tiempos extraordinarios y tanto en el seguro como en el reaseguro van a aparecer conflictos. Ya refiriéndome más al reaseguro, lo que quisiera plantear es, cuando hablamos de reaseguro, ¿de qué estamos hablando? No desde el punto de vista técnico, que fue lo que explicó Martín, sino desde el punto de vista jurídico. Es un contrato que tiene su sustrato en la parte técnica. Es impensable un contrato de reaseguros sin un sustrato técnico como del que hablaba Martín. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese sustrato técnico hay que escribirlo e incluirlo en un contrato. Y ahí es cuando aparecen los conflictos. Ni hablar si el contrato lo escribe un abogado. Pero bueno. Pero este contrato tiene algunas cuestiones que lo hacen peculiar y particular. En primer lugar, es un contrato entre mayores de edad. Es un contrato entre profesionales. El asegurador hace sus cálculos técnicos, analiza su capacidad de retención, analiza su apetito de riesgo, el reasegurador hace lo mismo y el retrocesionario hace lo mismo. Quiere decir que hay una base económica que está sustentando este contrato. En segundo lugar, otro tema clave en el contrato de reaseguro es la independencia, que está consagrada en nuestra ley 17418, donde existe independencia entre el contrato de reaseguro y el contrato de seguro, que la cedente es la única obligada y el asegurado tomador no tiene acción contra el reasegurador. Finalmente, hay dos puntos que son también esenciales en el contrato de reaseguro, que nos van a ayudar a comprender todo lo que vamos a hablar a continuación. Y es, uno, que es una herramienta para dispersar el riesgo. Y que eso es clave en todo el sistema, en toda esta cadena de la cual hablaba Martín, para cubrir eventualidades. No sería posible cubrir ni hablar eventualidades catastróficas sin este sistema de dispersión del riesgo. Y por otro lado, algo que es clave y que muchas veces se olvida, recién cuando Martín hablaba del reaseguro nacional, lo pensaba, que es un contrato eminentemente internacional. No es pensable la localización o retención de un riesgo en un solo lugar dentro del esquema de reaseguro y dentro del esquema de seguro y reaseguro privado. Sobre estas bases conceptuales me gustaría ir, bueno, algo más divertido, que es, bueno, ¿dónde pueden estar los conflictos, ¿no? Entonces, yo estaba viendo a ver cómo tratar de hacer el approach sobre
¿Dónde están los conflictos? Entonces, lo dividí en dos planos. Un primer plano son los riesgos o los ramos donde uno está empezando a ver y se da cuenta que puede haber conflictos. Esto es lo más evidente. Y después, dentro de estos mismos riesgos, desde el punto de vista contractual, ¿en qué puntos pueden saltar algunos conflictos? En el primer plano, que es qué tipo de riesgos pueden estar afectados por una situación como la que estamos viviendo, claramente todo lo que es espectáculos, ¿no? Los famosos entertainments, con cancelación y postergación. En algunos casos hay cobertura de pandemia específica. Ni hablar el tema de interrupción de producción o pérdida de beneficios, lo que se llama habitualmente business interruption, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de ese tema en la póliza de todo riesgo operativo. En todo lo que es el seguro de viajero, todo lo que es seguro de salud, todo lo que es seguro de vida, a pesar de que la mayoría de las pólizas, por lo menos lo que se ve en la República Argentina, es que no está la exclusión de pandemia. Todo lo que es el seguro de responsabilidad civil, D&O y E&O. Dentro del seguro de responsabilidad civil, la problemática de la cláusula claims made, otro tema de posible conflicto. Seguro de crédito y seguro de caución, crédito y caución. Y son dos seguros donde van a tener algún movimiento y alguna afectación en la medida que va a haber retraso de construcciones y va a haber incumplimiento de contratos. Recordemos el eventual corte de cadena de pago que ya está ocurriendo en algunas actividades. Ni hablar el tema de riesgo de trabajo. Ya también semanas pasadas tuvimos la oportunidad de escucharlo a Carlos Facal hablando sobre este tema, en todo el personal comprometido en la sanidad, más todo el personal comprometido en actividades actividades exentas o excepciones. Y finalmente, algo que estuvimos discutiendo hace un par de semanas, que es el riesgo cibernético, el cyber risk. Cuando se está dando una situación de trabajo remoto desde las casas, y en el cual se bajan drásticamente las medidas de seguridad. Quiere decir que las compañías quedan expuestas a un ataque cibernético por no poder usar las protecciones que por ahí tienen in-house, ¿no? Este es un tema no menor y que puede afectar gravemente la operatividad de muchas compañías. Este es en el plano de los riesgos. Bueno, estos riesgos seguramente ustedes pensarán, puede haber otros, sí, puede haber otros. Estos son los que estuvieron pasando por mi mesa de trabajo y los que pude ir analizando que tienen en sí la posibilidad de algún conflicto. Pero además de los riesgos, hay algunos puntos dentro de los contratos de reaseguro que sí pueden llevar a conflictos y ya ha sido motivo, inclusive en algunos casos, de negociaciones y en otros casos de artículos de doctrina y discusiones a nivel académico. El primer punto es el tema de las cláusulas de seguir la suerte. Las famosas follow clauses, ¿no? Seguir la suerte o seguir los acuerdos. Que acá, bueno, hay una discusión en la cual no voy a entrar si estas cláusulas se las considera implícitas dentro del contrato de seguro o no, o si solo son aplicables cuando expresamente se las prevé. Para zanjar el tema y no empezar a discutir sobre este punto, diría que puede haber una diferencia en la intensidad del test para determinar si hay que seguir la suerte o no hay que seguir la suerte, si está la cláusula o si no está la cláusula. Pero lo que sí es cierto es que, en general, este test va a consistir en que exista una cobertura de seguro
que además existe una cobertura de reaseguro y que el acuerdo o el reclamo sea razonablemente aceptado por la cobertura de reaseguro, que el accedente haya actuado de buena fe y con una conducta diligente. Dándose estas circunstancias, debería funcionar la cláusula de seguir la suerte. Ahora, frente a la pandemia pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, que un accedente pague y, pensando en la póliza de todo riesgo operativo, de una interrupción de negocio, no haya daño físico. Quedaría claramente excluido de la cobertura. Habría que ver si circunstancialmente puede ser aceptado o no. Digo esto porque hablamos con Martín el otro día cuando preparamos la charla, y es que es difícil hacer proposiciones generales, porque evidentemente cada caso depende del texto del contrato. Los wordings en los contratos de reaseguro son esenciales, y aunque parezca mentira, cambian, y como decía recién Martín, también pueden generar que un tema que es inasegurable termine siendo considerado como dentro de la cobertura. Pero también puede pasar otra cosa. También puede pasar que la cedente considere fundadamente que el tema está asegurado. De modo tal que va a tener que cumplir el test de la cláusula de seguir la suerte y va a tener que comprobar que el tema estaba asegurado. Pero también puede pasar que haya una sentencia judicial que así lo determine, que fue el caso que dijo recién Martín. En ese caso, debería funcionar la cláusula, porque también la cláusula incluye la de seguir las sentencias judiciales en contra del asegurador, siempre y cuando haya buena fe y haya una conducta diligente, que sería el equivalente a lo que nosotros aprendimos en la facultad sobre la conducta del buen hombre de negocio. Pero también puede pasar que existe una ley u orden del Poder Ejecutivo para cubrir esto. Todos sabemos que hay proyectos de leyes en Estados Unidos y que puede ser que algo que no está cubierto en la póliza básica, ni está cubierto por el reaseguro, una ley o una orden ejecutiva ordene cubrirlo. Pensaríamos que es inconstitucional. Hay comentarios en Estados Unidos sobre que sería anticonstitucional tanto en el Estado como en la Constitución de los Estados Unidos. Personalmente creo que de acuerdo a la ley argentina sería inconstitucional, pero puede ocurrir y se puede plantear la cuestión. ¿Corresponde seguir la suerte o no corresponde seguir la suerte? Después hay un último punto, más informal, y es la cedente que paga bajo presión. Bajo presión de los supervisores, bajo presión de las autoridades. Puede ocurrir. De hecho, yo no sé si se enteraron las declaraciones que hizo Boris Johnson respecto de los aseguradores. Utilizó la palabra quibble, ¿no? Que está sugiriendo a los aseguradores que en los casos de coberturas de casos de pandemia no hagan objeciones insignificantes. Esta fue la mejor traducción que pude conseguir de la palabra to quibble. Objeciones insignificantes, ¿no? Y bueno, puede que el primer ministro diga eso. ¿Es una presión o no es una presión? ¿Cuál es la actitud del reasegurador? No me animo a responderla. Por lo menos sí disparar el pensamiento. Estos temas hay que analizarlos porque se pueden presentar. Obviamente, todo esto puede estar atemperado por tres cosas. Estas follow clauses pueden tener una cláusula donde está aceptado el pago graciable, ex gratia payment, o que está aceptado el pago en exceso
de los límites de la póliza. Son cláusulas concretas que pueden utilizarse dentro del reaseguro. O la ECO, que es la obligación, es decir, cuando la obligación va más allá del contrato. Se llama Extra Contractual Obligation. Es decir, cuando el cedente tiene una obligación más allá del contrato, el asegurador puede incluir esta cláusula y acompañarlo. Generalmente, estas cláusulas, en los pocos casos que las he visto unidas a las cláusulas de control. Es decir, cuando es el reasegurador el que controla la gestión del siniestro. Esto obviamente dejaría de lado toda la discusión de una follow clause. Pero fíjense cómo es necesario analizar y ver detalladamente qué es lo que puede pasar solo en este caso, que es en el caso de seguir la suerte. Después también, obviamente, hay otros temas, como el caso de agregación o aggregation, y el caso de allocation o alocación. En el caso de aggregation tenemos que pensar en dinero, en sumas de dinero. Estamos hablando de límites de póliza y deducibles. En caso de allocation estamos hablando de tiempo. ¿A qué cobertura se adjudica el suceso, o el siniestro o el evento? Y bueno, y en el tema de la pandemia tenemos una gran discusión. Dependiendo del wording, si se incluye la cláusula de aggregation, es decir, aggregation quiere decir que yo puedo agregar a un solo hecho varios daños. Consecuentemente, lo que puedo plantear que la pandemia es un evento, aunque pueda haber eventos posteriores, o la pandemia es una causa, si es que basé mi cláusula de aggregation en la causa y no en el evento. La causa sería por qué pasó, y el evento sería qué pasó. Esas son las dos diferencias entre una y otra. Acá claramente, calculen, el hecho de tomarlo como un evento implica pagar un deducible y tener todo el límite de póliza. Considerarlo varios eventos implicaría tener que la cedente hacerse cargo de varios deducibles. Si es en contra o a favor, no lo sabemos, porque hay que ver el caso concreto y el contrato concreto. A veces puede favorecer a una parte y otras veces puede favorecer a otra. Otro tema que también puede traer complicaciones, que algo ya lo comenté, son las renovaciones en las coberturas bajo el sistema claims-made. En la medida que a la renovación se le adende una exclusión de cobertura por pandemia, cuando no existía en la anterior. Quiere decir que todos los reclamos realizados con posterioridad pueden ser excluidos. En esto hay que tener en cuenta las dos cláusulas de exclusión que emitió el Lloyds, la 5394 y 5393, que está relacionada con seguros de property, que sugiero que la vean para por lo menos tener una idea hacia dónde está apuntando el mercado. Una cuarta posibilidad de conflicto está relacionada con las cláusulas de política de suscripción. Esta pandemia puede generar que una cedente cambie drásticamente su política de suscripción en algunos riesgos. Estas cláusulas trajeron muchos conflictos en épocas anteriores sin pandemia. Imagínense que con pandemia la aplicación ciega y dura de estas cláusulas puede ser complicada. Otro tema es el tema fuerza mayor. Está relacionado con el riesgo político. Es importante determinar, hay varias definiciones sobre riesgo político, no hay una uniformidad de definición en las pólizas, y creo que sería bueno analizarlo y estar preparados por si viene un conflicto. Después hay dos temas sistémicos, uno lo dijo Martín, y ayer lo conversaba con una amiga reaseguradora, la demora en el pago. Obviamente la caída de la cadena de pagos va a demorar el pago del seguro y puede demorar el pago de reaseguro. Tengamos en cuenta cuando tenemos la cláusula de pago del premio, eso puede afectar las coberturas,
y puede generar otro conflicto. Y finalmente también un tema sistémico es que, si bien, como dijo Martín, hasta ahora no hay ningún signo de que esto pueda afectar la solvencia, no puede descartarse que que algún reasegurador pueda ser afectado en su rating en el futuro. Estos serían todos los conflictos. Y ya voy terminando. Solo quisiera darle, para terminar, unos tips sobre, porque si no parecería que lo único que hago es comentarles los problemas y no les prometo que no les voy a dar ninguna solución, pero sí algunos tips para ver, que valen la pena tener en cuenta en esta época extraordinaria. Algo muy evidente, hay que revisar los contratos, claramente. Y en esa revisión hay que evitar las generalizaciones, porque cuando uno generaliza demasiado en materia de reaseguros, se puede equivocar a la n potencia. El concepto de ubérrima buena fe, tan viejo, tan tradicional, que lo vimos en todos los libros viejos, libros de seguros, hoy con una relevancia crítica, clave. Y hay cuestiones de conducta entre asegurador y reasegurador que deben observarse en ese contexto. Y en ese contexto de buena conducta creo que es clave el tema de información mutua, asegurador, reasegurador, reasegurador, asegurador. Y dentro de esta comunicación creo que es clave mantener un criterio de flexibilidad. Eso va a evitar muchísimos conflictos, muchísima judicialización y por ahí interpretaciones no acordes con lo que es la naturaleza propia del reaseguro. Sabemos también que en estas épocas extraordinarias va a haber que resolver cuestiones de manera poco ortodoxa. Eso es clarísimo. Obviamente, protegiendo la base técnica del contrato, que es la que hablaba Martín al principio, y de la cual también yo hablé, es clave, porque si cae la base técnica del contrato, no hay posibilidad de seguir adelante con el pago de los siniestros. Y tener en cuenta también el fin del contrato. Eso es clave. El fin del contrato, pero en el contexto de las prácticas y uso del reaseguro, que no deben ser distorsionadas y deben mantenerse porque es como el reaseguro ha pagado muchísimos acontecimientos extraordinarios y como parece que va a ocurrir en esta vez, esta pandemia no va a generar el fin del reaseguro, ni mucho menos. Bueno, gracias. Esto es lo que les quería decir y dejo abierto para preguntas. Bueno, Carlos, Martín, muchísimas gracias por la exposición tan clara y brillante sobre un tema tan complejo. Vamos a abrir a preguntas que le quieran realizar los participantes a los disertantes. Las pueden remitir al chat o bien tomar la palabra y efectuarlas directamente. ¿Querés que rompa el hielo? Adelante, Waldo. Primero, venía todo muy sutil, muy delicado. Primero, sí, excelente chicos, muy amable, muy interesante lo que plantearon. Sí, marcar algunas cuestiones de desacuerdo. Primero, esto que el reasegurador no es responsable frente a la empresa asegurada, sugeriría reanalizarlo con el nuevo Código Civil y Comercial respecto a los contratos conexos del artículo 1073, como primera cuestión. Segundo, la cláusula cut-through expresa que te permite llegar al reasegurador. Y tercero, la cláusula cut-through implícita que deriva del deber de reciprocidad cuando se aplica la Claims Control Clause. Como primera cuestión, meramente como para marcar algo. Segundo, se decía que era inasegurable la pandemia. En definitiva, no termina siendo inasegurable, dado que la responsabilidad civil médica se cubre, hay pólizas específicas, en Wiblon se cubrió, por tanto no sería tan inasegurable, sino que es asegurable y habría que ver cada caso concreto. Tercero, me pongo en el lugar de la empresa asegurada y que un reasegurador le diga, discúlpeme, el contrato está mal redactado. Y la pregunta del que no es especialista, que es la empresa asegurada, si nos llegan a decir que el contrato está mal redactado, no creo que sea un argumento muy potente, muy certero, como para que excluir esto. Y para ir cerrando dos cositas. No se encuentra expresamente excluido la pandemia,
La realidad es que recién hablaban muy bien ustedes de la parte técnica. ¿Qué dijo General Rhee hace poco en una publicación? Sorry, todos los cálculos de predicción actuariales que hicimos estaban equivocados. La reaseguradora General Rhee. ¿Y qué dijo el Global Risk Report del año 2020, en la edición 15? Hizo especial hincapié en la pandemia. A ver, va de vuelta. Los mismos reaseguradores en el informe de riesgo del año 2020 hicieron especial hincapié en la pandemia. Por tanto, no son hechos imprevisibles ni mucho menos. Y si no están expresamente excluidos en pólizas all risk, me parece que el tema va a ser bastante discutible. Para cerrar, y acá sí viene la pregunta para Carlos. Carlos hablaba muy bien y sé que lo piensa correctamente, que la buena fe es indispensable y fundamental en el seguro. Estamos todos de acuerdo. Ahora, él muy bien habló de la cláusula claims made y que en las próximas renovaciones posiblemente se incorpore la exclusión de cobertura. Muy posiblemente también cuando llegue un reclamo con la próxima póliza vigente que tiene excluida el COVID-19, la compañía de seguros diga no tiene cobertura. Pero el hecho se generó en la póliza anterior que sí tenía cobertura. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves vos, Carlos, a través de la ubérrima buena fe que tiene que regir en los contratos? ¿Cuál sería la solución? Acá estamos hablando de seguro. No estamos hablando de reaseguro en tu proposición, ¿no? Son dos cosas distintas. Bueno, Yo creo que... no, son dos cosas distintas. Yo creo que son dos cosas distintas. Este es un tema propio de contrato de seguro. Me parece que el periodo de ultraactividad, como se llama, lo puede resolver ese tema. De hecho, está resuelto en las condiciones aprobadas. Esto lo hablábamos la semana pasada con Diego. Eso está resuelto. Creo que también el asegurado es libre de aceptarlo o no aceptarlo. Y es libre de admitir la cobertura, comprar la cobertura con exclusión o sin exclusión. Eso también lo puede hacer. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si hay un daño ya reclamable, debería denunciarlo. Es claramente, si hay un daño reclamable, debería denunciarlo. Cuando se hacen las denuncias preventivas ahora, suelen decir las compañías de seguros, que yo he visto las cartas documento, le rechazo su denuncia preventiva habida cuenta que su denuncia actual es genérica y no me dice ningún caso concreto. Eso ahora es casuística. Yo te diría, eso es casuística. Vos me estás haciendo una pregunta, yo te contesto, mirá, eso es casuística. Si alguna compañía de seguros puede decir eso, tendría que analizarlo por qué, ver la póliza y ver de qué se trata. Porque lo que no podés, yo recién decía, no podemos hacer generalizaciones, porque cada caso en materia de reaseguros es específico. Depende de lo que se escribió en el contrato, del fin del contrato, y lo que las compañías técnicamente quisieron cubrir o no cubrir. Sí. Déjame... El contrato de seguro es otra cosa, es distinto, es otra cosa, y depende quién me esté reclamando también. Pues si estoy hablando de una póliza, todo riesgo operativo, etcétera, etcétera, es una cosa. Ahora, si estoy hablando de un pobre consumidor que sacó una póliza de responsabilidad civil privada, es otra cosa. Por eso, no, digamos, son respuestas que pueden variar. Sí, y déjame agregar algunas cosas a los comentarios de Waldo para pasar a otras preguntas. El tema de la acción directa, que hay que ponerlo a debate, lo que vos decís, primero que no estoy de acuerdo con que se marque dentro del tema del contrato conexo, y segundo, que como mercado, como jugador del mercado, como abogado que participa en el mercado, lo que tenemos que bregar es porque eso nunca ocurra, porque el día que eso ocurra, los que lo van a sufrir no va a ser el reasegurador que dice que levanta valija y que se va, lo va a sufrir el mismo asegurado que no va a conseguir cobertura en Argentina para poder asegurar sus riesgos. Porque esto, como te vuelvo a decir, todo tiene efecto. Acá no es que vamos contra los reaseguradores, usamos el contrato conecto, los traemos a los reaseguradores, eso lo vas a hacer una vez. O sea, al año siguiente a la renovación no vas a tener un solo reasegurador operando en Argentina. Entonces, hay que ser muy cuidadoso desde mi punto de vista con eso. Y otro punto que también quería mencionar
es el tema de la inasegurabilidad. Como yo dije, como principio general y por los fundamentos técnicos es inasegurable. Pero justamente di el ejemplo de que si, justamente el ejemplo de Wimbledon, que si vos querés pagar 25 millones de libras adicionales de prima para que te cubran eso, lo puedes hacer tranquilamente y se lo van a dar a Wimbledon, no se lo van a dar a cualquier empresa. Entonces, hay matices, ¿sí? Y después el tema de la cut-through clause, también a la superintendencia no le gusta el tema de la cut-through clause en Argentina y para mí me parece que es claro en los supuestos que aplica y no son justamente en este tipo de supuestos, ¿no? Pero bueno, para no, digamos, acaparar el debate, después si querés lo seguimos por Zoom. No, lo que quisiera agregar respecto de los contratos conexos es que, por otro lado, tenés una norma aplicable directamente que está diciendo que hay independencia. Entonces, si querés, derogamos la 17.418, pero no se puede. Hay que ir al Congreso. O sí se puede, pero va a tener efectos que son estos efectos que tenemos que ver como profesionales de esto, porque si no nos pegamos un tiro en el pie. Sí, no, pero hoy está vigente. Por eso. Bien, a fin de cumplir el cronograma del tiempo estipulado que tenemos para la jornada, si alguien tiene una pregunta más puede hacerla. No obstante, aclaro que las disertaciones están siendo grabadas y se van a encontrar conjuntamente, esta con las que ya hemos transcurrido y la que van a transcurrir, publicadas en la página web de AIDA, www.aidaargentina.com. E igualmente al mail de AIDA Argentina, que es aidarramargentina@gmail.com, pueden enviar preguntas que queden pendientes a los disertantes y se las vamos a hacer llegar para que las respondan. Quisiera antes que termine la reunión, y ahora vamos a alguna pregunta más que quede, pero un minuto tomarme para invitarlos el próximo lunes a las 18:30 horas. Los convoco a participar de la reunión del grupo de trabajo de AIDA Argentina en materia de seguro de responsabilidad civil. En esta ocasión vamos a hacer la tarea del grupo de trabajo abierta para que ustedes conozcan el debate que existe en nuestro país. Lo digo esto para los colegas de Latinoamérica que hoy están acompañándonos. El debate que existe sobre las sumas aseguradas expresadas en pesos, la prohibición de su actualización, su sujeción a un principio nominalista absoluto, como dispone el Código Civil y Comercial, y la existencia de algunos fallos que contradicen estos principios, sobre todo de un tribunal superior de provincia, de una de las provincias más importantes del país, como es la provincia de Buenos Aires. Algunos otros fallos de tribunales superiores de provincia en el sentido exactamente opuesto, con ricos argumentos encontrados en uno y en otro, que posibilitan hacer creo yo, un rico debate también sobre esta cuestión, y al que es factible, si no conclusiones, por lo menos una apuesta en claro sobre cómo está la cuestión hoy en nuestro país, en Argentina. Así que los espero el día lunes, 18:30, para participar del grupo de trabajo de AIDA, sin perjuicio de que el jueves siguiente también, si nos acompañan, nos veremos para hablar ahí sí de pandemia y seguro de responsabilidad civil, en la voz de Martín Sapiola Guerrico. Así que, como ven, vamos a seguir en actividades continuas en AIDA Argentina, pero dejo el espacio entonces para alguna otra pregunta, por favor. Bien, bueno, parece que no hay más preguntas. No hay... ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Puedo hacer una? Gracias. Si no hay ninguna pregunta en español, voy a hacer una en portuñol. Para Carlos y para Martín. Carlos, Martín, en alguna pasaje muy específica, dice: tenemos que mirar caso a caso para arreglar
el siniestro ahí y la cobertura de reaseguro. Bueno, estamos todos de acuerdo con eso. Entonces yo pregunto, con la cláusula que tiene cobertura de reaseguro para ex gracia, por ejemplo. Imagine que un asegurador no tiene contratado de reaseguro de ex gracia. Pero te pregunto, solo ahí la visión primera de asegurador para llegar al reasegurador. Para los dos la pregunta. Solo porque ha bajado una información de que es, chicos, solo porque ha bajado una información que es una pandemia, en un seguro de vida, por ejemplo, ¿es cabible la aplicación de la exclusión, si hay la exclusión de pandemia en contrato de seguro, solo porque hubo la determinación o pasamos adelante y vamos a examinar lo que hubo en aquella región? Por ejemplo, debe acontecer en países de todos que estamos acá. Hay ciudades que están un desastre. Estão acá en São Paulo, por ejemplo, están eligiendo quién va al tratamiento intensivo, quién va a morir. Hay otros sitios de que no hay, hay morido menos gente en pandemia do que moría antes de la pandemia, porque no se tiene tráfico, no se tiene nada. Entonces pregunto, en una situación de esa, ¿cabería al reasegurador interpretar de que hubo un pagamento ex gracia? Gracias a vos y muchas gracias por la presentación que fue clarísima. O no sé, a ver, si yo te puedo, una parte de lo que te puedo decir es esto. El concepto de pandemia es un concepto que habrá que tomar de los que tienen las incumbencias para determinar si hay pandemia o no pandemia, y después podrá discutirse si hubo o no pandemia. Y por otro lado también hay que tener en cuenta, por lo menos en el caso del seguro, la existencia de relación causal. No necesariamente en tiempos de pandemia alguien muere por la pandemia, puede morir por otras causas. Entonces, yo considero que no es automático. En el contrato de seguro es necesaria la relación causal, y en el contrato de reaseguro habrá que ver cómo está escrito el wording. No sé, Martín, si querés agregar algo más. No, sinceramente no me quedó muy clara la pregunta. Lo que yo sé, por explico, ejemplo... Martín. Sí. Te explico. Yo estoy hablando lo siguiente. Hay una exclusión expresa en contrato de seguro para exclusión de pandemia. Y este seguro contrató un reaseguro sin garantía, sin cláusula de ex gracia. Sí, ok, perfecto. Entonces, esto es decir, si hay una muerte en un sitio... Tienes el micrófono puesto. Perdón, el mute. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay cobertura, si hay una exclusión puntual en la póliza de seguros de vida y en la póliza de reaseguro no se contempla eso? Y el asegurador paga. Perfecto. Yo creo que ahí se va a dar vuelta el asegurador, va a tratar de recuperar del reaseguro y le va a decir, ¿por qué pagaste si estaba claramente excluido? Yo no te tengo que acompañar. Entonces es muy probable que el reasegurador no acompañe un riesgo que está excluido en la póliza. Otra cuestión diferente es que sea obligado a pagar por alguna normativa que emane no sé, como está pasando en algunos estados de Estados Unidos, que están controvertiendo la posibilidad de que se paguen cuestiones que no deberían estar cubiertas. Pero yo entiendo que el reasegurador tiene un fundamento para rechazar el siniestro. Por eso, mi recomendación a todos los abogados que están acá y a las compañías que están acá es, hoy más que nunca, hay que trabajar muy cerca de los reaseguradores, porque estamos en un momento donde el mercado está muy complejo por una liquidez,
las exclusiones se van a empezar a mirar, y se van a empezar a interpretar de una manera bien restrictiva, y cualquier cuestión o cualquier asunto que salga de lo que es la normalidad, o lo que conocíamos como normalidad, hasta hace poco puede ser foco de un conflicto. Entonces, la recomendación es, hay que trabajar juntamente con los reaseguradores y determinar con ellos claramente cuáles son los pasos que se van a seguir. Y si no se trabaja con el reasegurador y se avanza a pagar algo que no está cubierto por la póliza de seguros, bueno, eso tranquilamente te puede generar un debate con el reasegurador, que lo podés solucionar comercialmente o lo vas a tener que litigar si ellos no quieren pagar, porque creo que tienen un fundamento. Bien, muchísimas gracias a todos. Fabiana, ¿vos querés agregar algo más? Bueno. No, sencillamente comprendo la pregunta de Marcio, que apuntaba también a la circunstancia de que las muertes por coronavirus tendrían una cierta relación con las que anualmente se sufre a consecuencia de la influenza, del virus de la gripe, Okay. Y que en consecuencia no habría una verdadera agravación del riesgo que permitiera o que justificara la existencia misma de esta exclusión. Okay. Yo tengo para mí que, habiendo sido dictada, digamos, por la Organización Mundial de Salud, declarada la pandemia ya por el 12, creo que fue, o 11 o 12 de marzo, las circunstancias de la pandemia en sí misma no son discutibles. Y si bien es cierto que puede ser que al día de hoy la cantidad de muertes no sean todavía las que pudieran justificar una exclusión, digo hipotéticamente, no me cabe duda que esto no terminó, que esto amenaza al mundo entero, y amenaza al mundo entero por un periodo tan prolongado que no sabemos cuándo acaba. Si cuando se identifique una medicación que pueda controlar la expansión del virus en el cuerpo y su, digamos, su progresión de enfermedad, o una vacuna que prevenga el contagio masivo. Yo diría que es prematuro este análisis sobre la exclusión en sí. Ahora, déjame que te agregue algo. Sí, por favor, adelante, Martín. Dos cosas. Primero, la gran mayoría de las pólizas de vida con capitalización en Argentina no tiene exclusión de pandemia. Vida eso con sí. Capitalización. En Argentina. Y la gran mayoría o muchas de las pólizas que contemplan saldo deudor o saldo deudor o también accidentes personales, etcétera, vas a encontrar dos clases. Una que no dice nada, que no tiene ninguna exclusión, y otras que solamente excluyen cubren la epidemia, más no así la pandemia. Pero también en esas cláusulas, por lo que yo he visto, cubre epidemia y enfermedades ocasionadas por virus. Entonces, ahí se presenta, son estos casos donde vos decís, te cubre la epidemia por esta cuestión técnica que dijimos, pero después te mete la palabra y virus. Entonces, ante un reclamo de una persona física, humana, o sea, sobre este punto, yo creo que posiblemente condenen la compañía de seguros. Es un tema de debate. Pero sí, me permite... no hay gran complejidad en el seguro de vida. De hecho, la Asociación de Aseguradores de Vida sacaron hace un par de semanas una nota explicando este punto, ¿no? que la vimos todos. Y que no hay un problema drástico en el seguro de vida. Y coincido con vos, Martín, en que tampoco señores, va a haber un problema terrible en el mundo del reaseguro, porque esto es perfectamente controlable. Claro. Solo un complemento. Carlos, disculpa porque yo soy argentino por ius concepciones, pero no sé qué pasó ahí. Para quien no sabe, mi madre fue a Buenos Aires en la luna de miel y volvió embarazada. Entonces, por ius concepciones, yo soy argentino. Y por nacimiento soy brasileño.
Carlos, ¿qué fue que las empresas argentinas de vida afirmaron? Porque acá en Brasil, apenas como contribución, acá todas fueron a las redes sociales y en vida no hay problema. Yo tengo la exclusión, pero voy a pagar. No, acá hará por lo menos 3 semanas, ¿no? Al Sí, menos. sí, muy Fácil. tempranamente, muy tempranamente. Sí, sí. Entonces, só quiero finalizar con un complemento ahí. O que estoy llamando a atención de mis amigos abogados es que los abogados de las otras partes, y por causa de esta pandemia tengo asistido y tornado más contestador por eso. Que pasa que es una interpretación literal do que é pandemia, claro que vai excluir. E está lá nas exclusões. Pero esta interpretação literal não me parece suficiente. E por que digo isso? Porque há para exclusões, como todos nós sabemos, sempre há uma ratio. E qual é a ratio de pandemia? É porque é incrível, é porque é avassalador, porque é destrutivo, porque é insano fazer o cálculo atuariales, long tail, cauda longa, cauda... No importa, pero imagine, hay un excludente y hay ciudades brasileñas que no se llega a una decena de muertes. ¿Cómo se va a aplicar una excludente de pandemia? Porque hubo una declaración de Organización Mundial de Salud, que claro, es la autoridad, pero es una declaración. Pero si vamos a ver la ratio de nuestros clausulados, no se llega a esta ratio. Estoy haciendo un raciocinio de abogado, Marcio, de asegurado, de consumidor. Marcio, entiendo, me calo ahorita. Entiendo tu razonamiento, por eso yo creo que hay que ver caso por caso. A mí hace un par de semanas me planteaban un caso, que era en Sudáfrica, donde había un hotel que tenía cobertura de business interruption y tenía concretamente cubierto pandemia, pero definía que para que funcionara la cláusula de pandemia se tenían que dar casos de esa enfermedad dentro de los 40 kilómetros a la redonda de este lugar. Aparentemente sería un lugar que estaría en medio de una reserva, porque había muy poca gente en los 40 kilómetros a la redonda. Y la verdad mi razonamiento fue, es una cuestión de esperar, porque va a terminar habiendo casos. Pero en este caso no le querían aplicar la cláusula de pandemia porque todavía no se habían dado casos dentro de ese radio de 40 kilómetros. Cuando yo hablo de flexibilidad, lo que estoy hablando es que en estos momentos extraordinarios hay que aplicar el sentido común. Y alguien que se ponga a no querer cubrir porque está en el kilómetro 42 y no llegó al kilómetro 39, sabe que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de no querer pagar para esperar, ¿comprendés? Entonces, me parece que en estos tiempos hay que tener la suficiente flexibilidad y sentido común, observando siempre las bases técnicas y las prácticas en materia de reaseguros, como para ir resolviendo los casos y caso a caso. No hay generalizaciones, es muy difícil hacer generalizaciones porque tenemos un alto porcentaje de posibilidades de equivocarnos. Bien, Carlos, muchas gracias. Veo una manito levantada virtual del doctor Felipe Aguirre. No sé si quería realizar una pregunta, Felipe. No, muy breve. Bueno, felicitaciones a los expositores y a quienes intervinieron. Una excelente charla. Y solo comentar rápido que me parece muy agudo el razonamiento de Marcio, porque nosotros mismos tenemos en Argentina alguna provincia en donde ni siquiera hubo un solo caso. Entonces, esto puede generar o poner en debate, si hubiera una cláusula de exclusión de cobertura, esta cuestión, ¿no? Una cuestión de grados. Es decir, el problema de la generalización de la pandemia y de una localización suficientemente extendida en donde no haya ningún caso y aparece solo uno, como ejemplo. Esto lo digo nada más que
vale hoy, aquí y ahora, porque no sabemos cómo continúa esto, ni siquiera en las provincias donde hay muy pocos casos. Muchas gracias. A mí me parece que Graciela quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Adelante, Graciela. Sí, buenas tardes. No, yendo más a los hábitos contractuales, y mencionaban allí que se puede suscribir un contrato de reaseguros con la cláusula que ampare los pagos graciables, y ahí hicieron la disquisición entre los contratos afectados a cláusula de cooperación y a cláusula de control. La pregunta puntual es, ¿en Argentina es habitual incorporar este tipo de cláusulas en los contratos de reaseguros que no tengan que ver con seguros de personas, que tengan que ver con patrimoniales? No, No. que yo Claro. lo he visto. Yo no sé los vos, Martín, si conocía. tenés alguna experiencia. No, hay, pero no es habitual. No es habitual. Bien. Gracias, muchas gracias. Muy interesante todo. Bueno, muchísimas gracias una vez más a todos por la participación, tanto a los miembros de ahí de Argentina, como también otros miembros de ahí de países hermanos de Latinoamérica que participan continuamente. Y bueno, los esperamos en las próximas jornadas, que recién anunció la doctora Fabiana Compiani, a quien le agradecemos en su carácter de presidenta de ahí de Argentina, la posibilidad de realización de estas exitosas jornadas. Los despedimos y bueno, prontamente esperamos reencontrarnos. Nos Muchas vemos gracias a todos. Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego. No, gracias. Gracias. Adiós. Adiós.